Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Estamos transitando ya el segundo año de pandemia, en algunos sectores con muchas dificultades, justamente por con una especie de freno hacia la adaptación que tienen algunos sectores de la sociedad, en otros por las carencias, como sabemos, por la falta de trabajo, bueno, por la enfermedad que ha aquejado a muchas personas, pero en general se percibe una especie de fobia al dolor. De hecho, es algo que viene desde antes de la pandemia. El problema es que para lo que transitamos no hay pastillas, y yo diría que tampoco hay vacunas. Hay vacunas para el virus, pero no para un sistema que está agotado, que cruje y que por lo tanto necesariamente nos va a llevar a una etapa de dolor si transitamos efectivamente hacia un paradigma diferenciador, más humano, más cercano a la naturaleza y a lo que tenemos. Convidamos esta mañana a Miguel Ángel Forte, que es profesor titular en Sociología General de la Universidad de Buenos Aires y director de una maestría en Ciencias Políticas y Sociología de Flaxo, para que nos ayude a pensar el dolor, cómo amigarnos con el dolor, cómo transitar con el dolor. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, negar el sufrimiento en este contexto, hacer como que sigue todo igual, es complicado para esta sociedad, viene resultando complicado, ¿no? Y sí, por supuesto, porque precisamente lo que vos estabas diciendo, este último libro de Byung-Chul Han, La sociedad paliativa, que lo que se caracteriza es por hacer todo lo posible para evitar el dolor, porque el dolor es la negatividad y por lo tanto resulta ser un freno en una sociedad de rendimiento que nos necesita a todos muy felices para que el capital porque el capital encontró la forma de que la autoexplotación la vivamos como realización personal y entonces no pongamos en cuestionamiento el régimen económico, político y social que nos ha tocado, y que la depresión como el síntoma del tiempo en lugar de la revolución es una enfermedad de tipo narcisista que nos coloca en nosotros mismos y evitamos cualquier posibilidad de juntarnos con otros por un proyecto colectivo. Pero lo que sucede con la pandemia es que de tanto negar la presencia del dolor, es como que el dolor nos vino todo junto. Vos fíjate que los virus tienen muchos, o sea, son una suerte de fotografía de la época en donde surgen. Cada sociedad tiene un virus adecuado a su momento. Este virus tiene que ver con una sociedad global, una sociedad hiperconectada, hipercomunicada. Entonces, el virus circula con la vertiginosidad y la velocidad que circula la información en las redes y en todos los medios de comunicación. Pero sí, esta pandemia nos puso en jaque sobre un modo de producción absolutamente agotado, en realidad hiperimido, pero que no da muestras todavía, y esta es la posición de Byung-Chul Han respecto de la pandemia, lejos de que el capitalismo afloje en esta situación de pandemia, parece que se ha fortalecido y que nos ha recluido en toda la dinámica del teletrabajo y cosas parecidas que ya venían, digamos, en este sistema de autoexplotación del capitalismo neoliberal contemporáneo. Y tan ligado a la competencia. Vos sabés que en el arranque del programa citábamos como homenaje a Maturana, que falleció, como sabés, esta semana, el biólogo chileno, y un párrafo donde decía: vivimos compitiendo, estamos negando a los demás. Y uno hace las cosas mejor cuando no compite, porque si no tenés solo ojos para mirar al otro como adversario, ¿no? Se entretiene en eso, no puede ver las circunstancias. Y lo que nos aparece ahora probablemente sea eso, no poder ver las circunstancias propias ni las del entorno con claridad. Absolutamente, porque es una situación que nos obliga en gran parte
a pensar en proyectos comunitarios y disciplinamiento social sobre la base de un proyecto comunitario. Pero como estamos tan cerrados sobre nosotros mismos y la supervivencia se hace ideología en esta sociedad viral, como la que dice Byung-Chul Han, en esta sociedad paliativa, es una sociedad que todo es positivo, es decir, todo es para que nosotros sigamos felices, y si no estamos felices o tomamos una pastilla para para volver a la felicidad aparente, o recurrimos a psicologías positivas que nos enseñan a que pongamos una frase en el espejo y persigamos el objetivo, pero en realidad todo está centrado sobre nosotros y nosotras mismas, ¿no? Este es el gran tema. Lo que pasa es que es muy difícil revertir esta situación, pero por supuesto que a la par de esta situación de aislamiento, digamos, de cada uno de nosotros, cada una de nosotras en esta sociedad paliativa, hay estallidos sociales que sí, en realidad hay un encuentro con los otros, como en el caso de Colombia, por ejemplo, que tenemos lo que más tenemos a mano, ¿no es cierto? Pero claro, son estallidos que vos fijate que es de un nivel de exposición de los cuerpos de las personas, que parece que no hay ningún partido, ninguna agrupación, ningún sindicato que está protegiendo la vida de la gente y está dirigiendo esas luchas hacia un objetivo. Entonces es una suerte de masacre contra el pueblo desde el Estado, que está interesado en reproducir un formato capitalista de autoexplotación. Ahora, hay algo muy curioso, Miguel Ángel, con lo que mencionás, con Colombia. Me haces pensar también en el caso de Chile. ¿Qué tal? Cruz Rax te saluda. Porque en Chile, cuando visitamos, nosotros estuvimos en Chile en diciembre del 2019, cuando fueron los estallidos, cuando la gente salió a la calle, a la Plaza de la Dignidad, para pedir estos cambios que ahora están atravesando. Y la verdad es que habitaban el dolor, pero con entusiasmo, porque encontraban que era distinto, que todo este dolor venía aparejado con unas ganas o con una iniciativa de transformación y cambio. ¿Cómo tomamos ese entusiasmo? ¿Ese entusiasmo les permite ver el panorama completo? ¿Hace que después la caída pueda ser 2 veces más fuerte? ¿O es esa nafta que necesitaban? Está dentro de la línea de trabajo del último libro precisamente que estamos hablando, que es la sociedad paliativa. El dolor, precisamente, lo que nos cambia es la relación con el tiempo, es decir, nos permite entrar en la negatividad, que es lo que necesitamos para cuestionar el modo de vida en la que estamos viviendo. Precisamente este optimismo que vos notaste en Chile tiene que ver con una suerte de procesar y transitar una situación dolorosa y llevar, digamos, hacia otro lugar al mundo, llevar hacia otro lugar esa participación. Fíjate que ese dolor, digamos, que transitó el pueblo chileno, que habría que analizar, porque vos fíjate que aparecía como el gran modelo exitoso del neoliberalismo, cuando en realidad se trataba de una sociedad que todavía, digamos, tiene un neoliberalismo muy incorporado en su subjetividad y que en realidad era el milagro del endeudamiento profundo de toda la sociedad. Fíjate que los estudiantes, las estudiantes se endeudan para poder estudiar, terminan de estudiar y viven pagando la deuda hasta la jubilación, inclusive de la deuda que contrajeron como estudiantes. Es realmente el infierno de lo igual, esa sociedad tal como la describe Byung-Chul Han. Y precisamente el reencuentro con el dolor hace enfrentarte con la situación que están viviendo, al punto que llegaron con esa explosión social, a la reforma de la Constitución. Vos fijate que es una sociedad que todavía tiene pendiente la dictadura pinochetista. Pinochetista murió siendo senador vitalicio del Senado, ¿no? En la Argentina no nos escapamos a esas tensiones que vive toda la región, con nuestras caracterizaciones. ¿Cómo crees que vamos a transitar justamente tensiones cada vez más extremas en el campo socioambiental? Mirá, en todo esto, habría que ver, en toda esta situación que vos estás analizando, hay en el mundo un crecimiento significativo de las derechas en todas sus expresiones, razón por la cual todavía no percibimos en el horizonte en la Argentina más que el crecimiento de la derecha, que en esta pandemia aprovechó de la política paliativa, de la que habla también Byung-Chul Han, aquella política que nos trata como clientes y trata de ser maximizadora de nuestros deseos.
Es decir, no es una política que juega entre los opuestos. Por lo tanto, los candidatos, las candidatas, los políticos, las políticas hacen todo el esfuerzo para ser simpáticos y simpáticas con nosotros y nosotras y hacer lo que a nosotros nos gusta. Así salimos de la cuarentena violentamente, muy rápidamente salimos de la cuarentena porque la gente quería salir en principio a correr, que fueron los paracaidistas, digamos así, de esta situación de salida de la cuarentena, que ahora estamos en una situación, por ejemplo en Cava, bastante dramática sobre eso, no hay retorno, al tal punto que la Corte Suprema de Justicia mandó a los chicos de nuevo a la presencialidad. Miguel Ángel, frente a todo este desarrollo que estamos realizando sobre el dolor, te pido si esta pregunta, digamos, responderla como buen académico que sos, desde Byung-Chul Han o desde vos, pero venimos hablando del dolor, atravesar el dolor. Una cosa es el dolor social, el dolor colectivo, y otra cosa es ese dolor que atravesamos cada uno de nosotros de manera individual, ¿no? Exacto. Y cómo dialogamos con él. La pregunta en realidad que quiero hacerte es, ¿qué pasa si seguimos negando el dolor? Tanto ese individual, interno, y en su manifiesto colectivo. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos esperar si seguimos evitando el dolor? Si no lo seguimos atendiendo, porque por momentos pareciera que no es una estrategia no darle bola al dolor, ¿no? Cuando hablamos de tomadores de decisiones, por ejemplo, uno podría demonizarlos o pensar en clave más teatral y decir, no, lo niegan, pero saben que está ahí, simplemente no le dan lugar. Ahora, ¿qué pasa si de verdad esas personas no lo están entendiendo, no están pudiendo atravesar el dolor? ¿Qué podemos esperar? Bueno, el problema es que con los mecanismos de negación de la sociedad, más temprano que tarde, te llega todo junto, ¿no es cierto? En ese sentido, desde un punto de vista sistémico que podemos agregar a esto, los sistemas generan autoinmunidad. Es decir, cada uno de los sistemas se cierra sobre sí mismo, sigue haciendo sus comunicaciones en el interior de cada uno de los sistemas, y hay un riesgo en todo esto de un proceso de disolución social de alguna manera, ¿no? Es decir, este es el gran peligro cuando uno niega el dolor, niega las circunstancias adversas y no hace nada, inclusive todas esas agrupaciones que estarían encargadas de llevar adelante estos procesos, más que algunas agrupaciones muy particulares, después todo el gremialismo en general trata de adaptarse a las circunstancias y de alguna manera reproducir esta situación de no reconocimiento de las situaciones dolorosas. Nosotros somos una sociedad que tiene el 50% de pobreza, o sea que hay una negación muy fuerte sobre esto, cuyas consecuencias no podemos establecer. Es cierto que está gobernando un movimiento político que se caracteriza por, desde abajo, digamos, establecer ciertos lazos de solidaridad que a la larga a veces pueden servir o no pueden servir, los planes sociales, bueno, todas esas cosas están, digamos, de alguna manera trabando estallidos sociales posteriores, pero más temprano que tarde, si la situación continúa, eso lo vamos a tener también en la Argentina. Concluyente, sí, Miguel Ángel Forte, hablando del tiempo que vivimos y la necesidad de empezar a parar con naturalizar el dolor y la pobreza. Es impactante el dato que das. La verdad es esa, vivimos con la mitad de nuestros pares pobres en la Argentina. Hay gente en la calle de todas las ciudades de la Argentina. Viene el frío y ese número se ha incrementado. Por lo tanto, tiene una directa relación con lo que nos pasa, con lo cotidiano. Así que agradecemos especialmente tu claridad, Miguel Ángel, en este rato, para que nos ayude a pensar, pero básicamente para que nos haga activar en la dirección que hace falta, me parece, al colectivo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Voy a pasar un pequeño aviso, si vos me lo permitís. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el día de ayer comenzamos un curso muy lindo con Daniel Salerno, psicoanalista, Julián Barsaski, un cronista de primera, sobre Byung-Chul Han. Byung-Chul Han por 3 se llama el curso. Cualquier información al respecto la tienen en www.byung-chul
viajarparacontarla.com. Todavía están a tiempo de inscribirse porque como las clases son grabadas, ni siquiera se perderían la primera. Viene muy bien la recomendación porque Byung-Chul Han es uno de los filósofos modernos que nos está haciendo pensar no solo en el dolor, en la felicidad, en cómo somos, en nuestros trabajos, en el tiempo y además la lectura. Su lectura es como muy amena. Sus libritos, los que circulan en la Argentina, los podrías leer en una tarde, en un fin de semana. Por lo tanto, el curso que ofreces forma parte entonces ya de las recomendaciones también de Sábado Verde. Que tengas un muy buen día, Miguel. Muchas gracias, igualmente, buen fin de semana. Gracias. Miguel Ángel Forte, profesor titular plenario de Sociología General en la Universidad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.